Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy, capítulo especial en el que vamos a hablar de algunas herramientas que he creado y que tenéis a vuestra disposición en la página web. Recuerda que lo tenéis todo en economistajosegarcía.com y en cualquier caso te dejaré los links debajo en la descripción. Algunas de las herramientas que veo que están gustando mucho son las calculadoras de inflación. Concretamente hablamos de la calculadora de inflación aquí en España, otra calculadora de inflación para el resto de la zona euro y finalmente una calculadora de inflación para los Estados Unidos. Los datos para la calculadora de inflación aquí en España he utilizado el INE y he seleccionado el rango de años que tienen más coherencia con las últimas técnicas aplicadas. A lo largo del tiempo han habido cambios sustanciales en la forma de medir la inflación, de tal forma que he cogido el periodo de tiempo que he considerado que es más coherente. Además, tenemos que recordar la entrada de España dentro de la zona euro. Para el resto de inflación de la zona euro, evidentemente me he ido a buscar los datos oficiales dentro del Banco Central Europeo. Para los datos de inflación dentro de Estados Unidos, me he ido a los datos del Banco de San Luis, ya que existen una red de bancos que acaban formando la Reserva Federal. Pues el Banco de San Luis es uno de ellos y también tiene información muy útil y oficial. Continuando con el resto de calculadoras, he creado una para calcular los intereses compuestos. Esto te permite tanto ver cómo van creciendo tus ahorros ante los diferentes escenarios. También he creado una calculadora de descuento para ver cuánto te estás ahorrando. Después he creado dos calculadoras de IVA, una por si tienes el precio sin este impuesto para saber cuál sería el precio total y cuánto corresponde al IVA, y otra para si tienes el precio total con el IVA incluido, saber cuánto es el precio del producto y cuánto te están cobrando por el IVA. Finalmente también he creado una calculadora normal como las antiguas calculadoras CASI. De tal forma que si tienes una app horrenda o no la tienes por ahí disponible, puedes acceder a esta web y hacer los cálculos que te apetezcan. Otras calculadoras y aplicaciones que de hecho he denominado pues de miscelánea, de entretenimiento o de productividad, son en primer lugar herramientas para medir el tiempo, bien sean días, horas y minutos, calcular la edad, etc. De tal forma que disponéis de un contador de días, una calculadora de horas y minutos, una calculadora de minutos y una calculadora de edad. Esto estoy seguro que a mucha gente que estáis trabajando o que tenéis vuestro propio negocio o que sois autónomos, os va a venir muy bien para estimar las horas trabajadas, las horas que habéis invertido en algún proyecto y saber cuánto tenéis que cobrar, o simplemente por curiosidad. Dentro de esta categoría también he creado una pequeña herramienta que permite validar un email y está basado solo en reglas lógicas. De esta forma podéis ahorrar recursos enviando emails a direcciones que no existen o que hay algún tipo de error y permite hacer un primer filtrado. También he creado el clásico juego de sí o no online, o dicho de otra forma, el gesto de tirar una moneda para tomar una decisión. Y es que verás, en muchas ocasiones, sobre todo personas que somos emprendedoras, que somos autónomos o que tenemos nuestro propio negocio, perdemos tiempo en tomar decisiones absurdas que se podrían resolver fácilmente tirando una moneda al aire. Esto, seguro que habéis leído estudios y libros, esto al final va desgastando. Entonces, para solucionar este problema, o si simplemente te cuesta tomar decisiones, y de esta forma te puedes poner en la piel de tomar una u otra decisión, he creado este juego, de tal forma que genera respuestas aleatorias ante preguntas que se responden con un sí o con un no. Por último, en esta sección también he creado una calculadora de calorías. Pasamos ahora a las herramientas SEO gratuitas. Y es que, verás, a día de hoy es fundamental conocer el número de caracteres de nuestros títulos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en Google y en determinadas plataformas, aunque nos permiten escribir textos mucho más largos, estamos limitados a cuánto va a ver el usuario. De tal forma que nos permite optimizar para esas palabras que van a salir destacadas y que van a aparecer sí o sí e intentar llamar la atención para conseguir el máximo número de clics. Por ello he creado un contador de caracteres SEO y otro contador de palabras, de tal forma que puedes controlar y optimizar tus textos. Por si esto no fuera suficiente, también he creado una herramienta que te permite saber si tu post, si tu nueva entrada en el blog
puede ser indexada de manera rápida. Esto lo he hecho comprobando la longitud de tu título y tu metadescripción, ya que si cumple estos requisitos, aunque no esté garantizado, tenemos muchas posibilidades de que se indexe de manera rápida por Google y por otros buscadores. También he creado 2 herramientas más muy útiles. La primera de ellas es cuando escribimos en nuestro blog, a veces perdemos la noción de cuánto de largo o corto es un artículo y para ello he creado un simulador de lectura, de tal forma que si tú copias el texto, te indica cuánto tiempo va a necesitar un usuario para acabar de leerlo. Algo súper útil. Y para finalizar, también he creado un contador de clics. Esto te indica, en función de el volumen de búsquedas mensuales que haya de un término, te indica, según la posición que ocupes en el buscador, el número de clics. Te pondré un ejemplo. Si tú indicas que hay, por ejemplo, 1000 clics, te dice cuántos de esos clics te llevas en función de la posición que ocupes en el buscador. Es decir, primera, segunda, tercera. Ya sabéis que en la primera página de Google aparecen los 10 primeros. Pues también he incluido otras posiciones para hacerte una idea conforme vayas aumentando. Esto es súper útil para poder ir planificando qué palabras clave atacar y hacer estimaciones de, en función de la posición que ocupes, qué tráfico te va a llegar a tu web. De nuevo os recuerdo que tenéis todos los enlaces en la descripción para estas y probablemente cuando entres te encuentres alguna nueva porque voy a continuar ampliando. También te voy a dejar algunos artículos que me han parecido bastante interesantes para la gente que queréis saber un poquito más de SEO y os queréis formar. Así como artículos específicos para algunas industrias que queréis utilizar el SEO. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.